Bueno, primero daros la bienvenida una jornada más a esta webinar y a estas sesiones de formación que estamos haciendo desde Defenda. Y en este caso, pues tenemos que agradecer a nuestro compañero José Luis Gamero, que, bueno, que ha cedido a instruirnos esta tarde en esta jornada que, vamos, que auguro que va a tener mucha participación y por lo menos expectación ha generado, José Luis. Eso te lo puedo decir, que ha generado muchísima expectación. Entonces, bueno, pues sin más, primero agradecerte que hayas accedido a venir a estas jornadas y a darnos esta formación. Y sin más, pues bueno, voy a proceder a leer el currículum de nuestro compañero. Ponente. Perdona. Se me ha pasado y no quiero leer otro. Vale. No te preocupes, estaba contestándole a Juana, que ya por fin ha abogados y socio de la firma Yuri Reclama. Administrador concursal, más de 100 concursos de acreedores y segundas oportunidades, tanto como abogado director del procedimiento como administrador concursal o colaborador del concurso. Especialista de Derecho Bancario, más de 1000 procedimientos al respecto entre presentados directamente o con colaboración con otros despachos. Licenciado de la Universidad de Huelva. Sí. Colegiado de Huelva desde el 2011 y especializado en comercio exterior por la Fundación UNED. Y bueno, sin más, porque no le quiero robar tiempo, que seguro que nos tiene que contar muchísimas cosas y las preguntas que, como todas las jornadas que hemos estado haciendo, pues las hará a través del chat, nos las vais escribiendo a través del chat y luego al final yo procederé a hacerle las preguntas que nos vayáis remitiendo. Y bueno, pues sin más, le dejo a nuestro compañero José Luis que comience su ponencia. ¿Has puesto el PDF, Amparo? Sí, voy a compartir pantalla y te pongo ahora mismo el PDF. Y sobre la marcha. Eso. Cuando quieras, José Luis. Estamos un momentito la pantalla para poder ver yo también esto con ustedes. Listo. Pues nada, en primer lugar quisiera agradeceros a la Asociación de Defenda que hayáis tenido a bien llamarme para echar una mano. Cuando me llamó Susana Barón, pues la verdad no sé muy bien, la primera vez que doy una ponencia en este sentido. Y la verdad que lo que quiero, al fin y al cabo, lo que voy a compartir con ustedes es mi día a día, ya sea directamente o, como bien has dicho, a través de otros despachos que nos subcontratan para llevar a cabo este tipo de trabajo o para asesoramiento. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es una tarjeta revolving, ¿vale? Muchas veces es complicado asimilar un negocio jurídico y el resumen o la forma. Encarnación, al final contesto las preguntas. Perdón, voy a quitar el chat porque se me va la vista. En principio, lo que vamos a hacer es un símil, ¿vale? Para que la gente sepa lo que es una revolving. Una revolving no deja de ser una póliza de crédito instrumentalizada a través de una tarjeta. ¿Por qué decimos póliza de crédito? Pues muy sencillo, porque realmente el cliente paga intereses de lo que va disponiendo. Es decir, te dan un máximo de crédito y el cliente va usando el mismo hasta tanto cuanto tenga ese límite grabado. ¿Qué tiene de especial estas tarjetas? Pues es la reconstitución del disponible.
que muchas veces se convierte en una deuda perpetua. Posiblemente muchos compañeros que me estáis escuchando, a la hora de hacer los cálculos, veis que es una tarjeta que no tiene fin. Es más, incluso ya si nos vamos a la doctrina o si nos vamos al Código Civil, como muchos hemos estudiado en la propia universidad, hablan de que los contratos tienen que haber un fin. Y estos contratos no tienen fin, son sine die. O bien hasta que el cliente pague todo el capital pendiente, con su correspondiente comisión por transacción anticipada, o bien porque acuda a una de estas de la doble modalidad que existe. No quiero que leáis el PDF, este PDF os lo enviarán desde Defenda. A mí no me gusta hacer los PDF con tanto texto, pero como me preguntaron de material soporte, así he querido hacerlo. La fórmula de pagar o bien un porcentaje o bien una cantidad fija todos los meses. En este punto llama la atención que realmente el cliente no tiene muy bien o no sabe o no ha tenido ni siquiera disposición de negociar qué modalidad quiere. La mayoría de los clientes firman un contrato. Es importante estas tarjetas, aunque no siempre son así, es que tienen unos intereses remuneratorios muy altos. Eso es lo que atacamos nosotros, los procedimientos judiciales, y lo que realmente vamos a tratar de ver hoy. Un punto importante es la falta de información por la forma de contratar. En la práctica o en la experiencia que tenemos, nos hemos dado cuenta de que muchos clientes tienen estas tarjetas porque se las vendieron en las entradas de grandes supermercados o de grandes superficies, centros comerciales, etc. Si algunos tenéis este tipo de demanda o incluso os han demandado en reclamación de cantidad para pedir a vuestros clientes que paguéis la deuda, os dais cuenta de que es un formulario tipo que el cliente rellena a mano con unos datos sin ningún tipo de averiguación patrimonial, sin ningún tipo de estudio, nada. Simplemente rellenan unos datos y te la dan y para adelante. Y empiezas por 1.000 euros y ellos mismos te van ampliando el capital y como tienen unos intereses altos, pagas unas cuotas mínimas que además, si tú no los pides, el banco hace lo que quiere, por la entidad financiera en este caso, acabamos teniendo una serie de personas que se convierten en esclavos de esa tarjeta. Y respecto a que está plagada o que estamos ante un contrato lleno de condiciones de la contratación, es tan sencillo como lo que hemos dicho o como hemos comentado antes. El cliente, que ni siquiera lo hace él, rellena un formulario con sus datos personales, su profesión. Como hemos dicho, muchas veces no lo rellena ni siquiera el cliente, sino que el comercial se encarga y lo único que hace el cliente es firmar y listo. Con lo cual tenemos ese contexto que nos podrían servir de alguna manera como los hechos de la demanda, ¿vale? Pues esta ponencia está hecha o la he querido hacer como si fuera una demanda. El contexto serían los hechos, ahora pasaremos a los fundamentos. Si no te importa pasar, Amparo, a la siguiente diapositiva. Pues bien, lo que seáis compañeros lo habréis visto, ¿vale? Respecto de la capacidad de la legitimación y de la representación, no voy a entrar a ahondar, son algo claro, la capacidad de legitimación de las partes y la representación, pero sí es importante, o por lo menos sí queréis enfatizar en la competencia. ¿Por qué es importante la competencia? Pues veréis, porque realmente aquí se nos abren dos vías. La primera, podemos ir a un foro general, que sería la mayoría de los casos los juzgados de Madrid. Estoy pensando ahora mismo en Wizzing en concreto, o bien podemos acumularlo para, utilizando una normativa de defensa de consumidor y usuario, que se aplique el foro del consumidor. ¿Por qué esto es importante? Pues puede ser importante porque los juzgados a los que tengáis que acudir tengan una doctrina o unos criterios que no nos interesen, bien sea porque los intereses que ellos entienden inusualmente altos no sean o no casen con los nuestros o lo que viene en este caso con el caso del cliente, o bien simplemente porque por algún motivo te interese a Madrid porque seas un despacho de Madrid y el cliente no sea de allí. Digo Madrid como nos tendríamos que ir a la sede de la entidad financiera para demandar. No obstante, yo particularmente soy partidario del foro del consumidor, sobre todo por lo relativo a la comodidad del consumidor de cara a un futuro juicio, que si bien es cierto, muchos se quedan en la audiencia previa, no obstante,
no es importante para todos. Respecto de la cuantía de la demanda, aquí nuevamente hablo desde mi experiencia, no es otra cosa. Está respecto de la determinación o no. Realmente, desde mi punto de vista, estamos ante un procedimiento ordinario en relación a la materia, pero sí es cierto que muchos juzgados solicitan que en base a los 152 de la enjuiciamiento civil, que tú seas quien cuantifique además el procedimiento. Es más, las entidades financieras muchas veces dentro de sus excepciones, cuando pedimos que el procedimiento ordinario y ponemos que la cuantía es indeterminada, muchas veces las entidades financieras luchan respecto de la cuantía para poder en el acto de la audiencia previa alegarlo y que se tramite por los trámites verbales, ya sea por intereses de costa, porque les interesa alargar el procedimiento o en este caso acortarlo, etcétera. También muchos juzgados, sí es cierto que con esa obligación, esa estimada de cuantificar la demanda, nos obligan. No obstante, yo vuelvo a decir, desde mi punto de vista, entiendo que estamos ante un procedimiento ordinario a razón de la cuantía, a razón de la materia, perdón. Y como normalmente la acción que ejercitamos nosotros, que es la de usura, suele ir de la mano con la relativa a las cláusulas abusivas del texto refundido de defensa de consumidor y usuario, con aún más razón estamos ante un procedimiento ordinario. No por cuantía de la demanda, sino por razón de la materia. Si quieres pasar a la siguiente, Amparo. Pues bien, esto que viene aquí, ¿vale? Podría ser perfectamente el fundamento sustantivo de una demanda, a los cuales, como he dicho antes, os lo cedo para que lo podáis utilizar. Y lo que sí es importante, porque muchos compañeros por algún motivo no lo hacen o bien no pueden hacerlo, es que es fundamental, sobre todo si vas a utilizar la condición de consumidor de tu cliente, es demostrar. Es decir, si vas a hacer mano de texto refundido de defensa de consumidor y usuario, porque junto con la usura vas a reclamar otras cláusulas, véase interés y demora, es fundamental que pruebes la condición del consumidor. Una forma de probarlo puede ser con la vida laboral si está en régimen general. El artículo, por ejemplo, aquí hay un articulito que a la gente se le olvida, pero os conmino a que los que tengáis pleito cojáis una regla, ¿vale? O se la robéis a vuestro chiquillo del estuche, porque el artículo 85 del texto refundido de defensa del consumidor y usuario te habla de que como mínimo tiene que tener el tamaño de la letra 1,5 milímetros. En la práctica, sobre todo cuando te demandan a ti, te das cuenta de que, aparte de que por el escáner o por las copias apenas es legible el contrato, esa letra muchas veces no supera el milímetro. Realmente, los jueces, sí es cierto que las sentencias suelen hacer mención de eso, que no es un hecho determinante, como es lógico, pero suelen hacer mención a eso. Y si dieras con algún tipo de juzgador bastante purista, realmente por ese hecho, ese contrato podría estar causando serios perjuicios al consumidor por las consecuencias inherentes del mismo. Luego vamos a entrar en la sentencia, bueno, el 802, que es que en este caso la carga probatoria de que las cláusulas han sido negociadas individualmente corresponde al empresario, eso posiblemente todos bien sabido, así como el 315 del Código de Comercio, el 1288 del Código Civil. El 315 es importante porque muchas veces los bancos en sus demandas juegan con el tipo de interés, con el TIM, ¿vale? Y no tienen en cuenta las comisiones. Y se nos dio un caso en este despacho que el TAE era del 400%, porque era un mini crédito, un microcrédito, eran de 400 o de 500 euros, pero tenía tal comisión de apertura o de estudio, como decían ellos, que se incrementaba el 400%. Y eso es lo que se tiene que tener en cuenta, por más que muchas veces el banco, sobre todo en estos casos, intente decir que no, que eran como que la comisión y el tipo de interés eran cosas distintas. Este artículo, hay mucha jurisprudencia al respecto, realmente es aclaratorio y fundamental. Si os pasa o si estáis ante un caso de una tarjeta de crédito que sea usuraria por la comisión, en este caso, sobre todo los microcréditos donde sea. Respecto de la sentencia, bueno,
la 628-2015, todo el que haya tenido que estudiar alguna de tarjetas revolving, tarjetas de crédito, usura. Esta es la primera sentencia, por lo menos la más relevante, aunque sí es cierto que hay otras de 2012, etcétera, que luego las mencionaremos y que ya el Supremo viene a aplicar la ley de usura. Es importante que en estos casos tenemos que acudir en muchos aspectos a la sentencia reciente del TPUE del IRPH. Y el motivo no es otro que el tipo de interés, que es lo que se lucha en este tipo de demanda, tipo de interés totalmente excesivo y alto, es un elemento esencial del contrato. Entonces, sí es cierto que hay limitaciones a la hora de valorar cuando un contrato es un elemento esencial, como es la remuneración o el precio, a la hora de invalidarlo. Os recuerdo la sentencia del IRPH de nuestro Tribunal Supremo, antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hablara, que hablaba de eso mismo, salvaba el IRPH, o uno de los motivos de que ese IRPH fuera válido era su carácter de elemento esencial del contrato, es decir, junto con el objeto y las partes. Pero entendemos que ya no es tanto así, que con esta sentencia del IRPH, en unión con la anterior, sí nos permitiría atacarlo perfectamente. Es decir, o para resumir, aquí el Supremo dice que por la acción de usura es válido, por los efectos inherentes al mismo, que luego ya veremos. Pero que atacarlo por la abusividad únicamente tienes que tener mucho cuidado. No obstante, sí es cierto que, como es lógico, y con la sentencia del IRPH me remito, tiene que estar sometido a los principios o a los controles de incorporación y transparencia material. Es decir, el cliente tiene que saber que está firmando las consecuencias económicas para que no se produzca una de las pérdidas de expectativas respecto del negocio. No obstante, como todos bien sabéis, sobre todo muchos ya en sentencia, la mayoría de los jueces, sobre todo de primera instancia y de segunda, intentan siempre basarse en usura a la hora de anular ese contrato de tarjeta, con las consiguientes consecuencias. Espero no ir muy rápido. No obstante, si tenéis alguna duda, anotadla, que yo esto sí lo hago rapidito, no me importa quedarme el tiempo que haga falta para charlar e intentar resolver las preguntas, o si no he sido claro en algo, aclararlo. Pase a la siguiente diapositiva, Amparo, por favor. Este artículo realmente es el pilar, o no es el pilar central, poco le falta, de toda demanda o contestación a la demanda, ¿vale? En un procedimiento respecto de tarjetas revolving, en los cuales se ven las condiciones de usura, ¿vale? Que es el artículo 1 de la ley de 1908, 27 de julio, la famosa ley Azcárate, ¿vale? Aquí es importante, y lo pongo como una nota, y es que muchas tarjetas, sobre todo las que son del año 2008 a 2012, no existía en la página web del Banco de España ni existía ningún registro de tarjetas revolving. Entonces, muchos juzgados dicen que a la hora de hacer la comparativa del tipo de interés medio o el tipo de interés normal, se habría de estar realmente a la figura análoga en el momento de la firma. De ahí que ponga esa nota que realmente el Banco de España empezó a publicitar esas tarjetas de interés de tarjeta revolving, además un apartado, el 19.4, si no me equivoco. Es fácil de encontrar en la web del Banco de España. Solamente lo empezó a publicar en 2017 y con datos de 2013. Antes de 2013 no existía. Por lo cual deberíamos estar, para buscar una similitud, por lo menos desde mi punto de vista, a los préstamos al consumo a 5 años. Es la figura más afín y la que se tendría que tener en cuenta, puesto que ya el Supremo ha dicho que se ha de estar al momento de la firma de ese contrato con la entidad bancaria. Pese a que muchas veces las entidades financieras intentan decirnos que a día de hoy está en torno al 20%, que la media europea es el 19%, cosa que nos parece muy bien si la tarjeta se firma en el día de hoy. Porque, como es lógico, ya esas tarjetas, creo que pocas veces, más allá de los microcréditos de los que he hablado antes, se ven. Siguiente diapositiva, por favor, Amparo.
Pues bien, como ponemos en el título, esta es la tercera parte de los fundamentos sustantivos o de fondo, como cada uno prefiera nombrarlo, y son las consecuencias y efectos de esa resolución. En este punto, aunque no pasa nada, en este punto es fundamental que tengáis en cuenta primero el artículo 3 de la ley de usura, ¿vale? Que en base a lo mismo lo que están obligados es únicamente a entregar la suma recibida, es decir, el capital del que ha dispuesto. Y es importante lo del capital dispuesto, porque muchas veces se nos ha dado caso que una misma tarjeta tiene una vida muy larga, el cliente ha dispuesto de, aunque fueran en tramos de 3.000 euros, como luego iba pagando y se reponía, o incluso la cancelaban pero seguía viva, lo mismo el cliente a lo largo de una vida ha podido disponer de 20.000 euros, pese a que la tarjeta tenía un límite de 6.000. ¿Vale? En este caso se ven los totales, no penséis únicamente, aunque dudo que lo hagáis, que lo prefiero comentarlo y así me quedo yo más tranquilo, no penséis únicamente en las últimas disposiciones o en lo que os está reclamando el banco, tenéis que ver un todo, ¿vale? Con independencia del tiempo transcurrido. Y en este caso, la consecuencia, por lo menos desde mi punto de vista, es que el cliente está obligado a devolver el capital y el banco a devolver todos sus intereses que ha pagado. Y ya no nos estamos metiendo en otras comisiones, que he hecho un pequeño collage al final, de otras comisiones, de otras cláusulas que suelen existir en esos contratos, por ejemplo, las de comisiones, ¿vale? Igualmente, si vamos por el artículo 8, yo particularmente uno ambas acciones, voy tanto por usura como por condiciones por defensa de consumidor y usuario y condiciones de la contratación. Ya el artículo 8 también lo emite porque hace una unión con el 303 del Código Civil, en la devolución de contraprestaciones, la recíproca devolución. Por un lado, que te devuelve el capital y por otro lado, tú me devuelves los intereses. Luego está el tema de que si el banco se opone, pues puede pedir los intereses de las cantidades que te hayan cobrado indebidamente. Siguiente diapositiva, Amparo. Vale, esto es el pequeño collage que os he comentado. ¿Vale? Aquí se ve un poquito cortado. Estos son otra normativa que tenéis que tener en cuenta y que os ayudará o fundamentará vuestras pretensiones cuando interpongáis otras cláusulas. Por ejemplo, la ley 10/2004, esa es necesaria para las posiciones dudoras. Si os dais cuenta, en muchos contratos pone que porque el cliente se retrasa en el pago, le repercuten 35 euros, 25, 30, 35, únicamente por retrasarse, aunque sea un día, y sin hacer nada al respecto, ¿vale? En concreto, también hay otra orden, ahí no, como la podéis ver o la podéis leer tranquilamente, podéis perfectamente verla, pero digamos que el primer apartado, el primer punto es para las comisiones, por posiciones deudoras o comisiones de extraña naturaleza. Vamos a dejarlo. El artículo 85 respecto de los intereses de mora, ya sabéis toda la jurisprudencia respecto de que el interés de mora correcto es el remuneratorio más 2 puntos, ¿vale? Aunque en muchos casos, o en estos casos, tenéis que intercalarlo. ¿Por qué? Porque cuando te habla del remuneratorio más 2 puntos, si tienes un TAE del 24,5, me está diciendo con interés de demora del 27, perdón, del 26 y pico, sería válido, no es así. En este caso estamos a otro tipo, pero tenéis que también os se puede atacar perfectamente. Entre otras cosas, porque si rompen el contrato o se resuelve, no existe intereses de demora ninguno, ni el banco os puede luego intentar decir que aunque haya recíproca devolución de contraprestaciones, que son intereses de demora por pagar tarde, ahí están, que lo intentan, como bien sabéis. El artículo 5 de la ley 1014, que también está, que la mencioné arriba, pero también aparece ahí, que ahí te habla de las comisiones. Hay diferentes índoles, por ejemplo, últimamente, o con la última sentencia del Tribunal Europeo con la Comisión de Apertura. Este tipo de contratos existe, Comisión de Apertura, muchos de ellos. Y como todo el mundo sabe, el banco o la entidad financiera solamente puede cobrar una comisión si existe un trabajo o una acción o una actividad que haga que se merezca esa comisión. Y luego los artículos 3 de la orden de 28 de octubre, circular y la orden del ministerio. Todo ello basado en intentar buscar no solamente la usura, sino también otras formas que ha utilizado la entidad financiera para conseguir dinero del cliente o para conseguir encarecer ese préstamo.
que muchas veces, como hemos dicho antes, todo tiene que venir en el TAE, pero, por ejemplo, la comisión por posiciones deudores que hemos hablado antes, esos 30, 25, 35 euros, que incluso aparecen las hipotecas, que os cobran por pagar tarde, no lo meten en el TAE. Siguiente diapositiva, Amparo, por ti, que ya queda poquito. Muy bien. Estas dos sentencias, desde mi punto de vista, bueno, estas dos sentencias, a ver, refiriéndome a la 628 contra Vara 2015 y a la del pleno de 4 de marzo de 20, digamos que es la jurisprudencia que actualmente avala la mayoría de las demandas que posiblemente estáis interponiendo, o bien que estáis recibiendo a la hora de contestar. Como ya os he dicho, el tema de la usura ya venía de antes, de 2012, de 2013, de 2014. Si bien es la de 2015, la de noviembre de 2015, cuando se habla del 24,6% que lo tiene por usuario. Y mi interpretación, no quiero en este caso ser extremo, porque muchos lo mismo no estoy de acuerdo conmigo. Mi interpretación es que después de la sentencia del 4 de marzo de 2020, el Supremo abre una vía a que todo interés superior al 20% puede ser puede pecar de usurero o usurario, perdón, y perfectamente podía ser determinado. Ese es mi punto de vista. Yo particularmente, si me vais a preguntar ya como de compañero a compañero, cuando empiezo yo a ver la viabilidad de un pleito de estas características, para mí es fundamental que el tipo de interés remuneratorio sea superior al 20%. Si es inferior al 20%, yo particularmente no le veo una alta viabilidad ni una media viabilidad. Sí es cierto que por la vía amistosa muchas entidades de crédito, sobre todo si están al 16 o al 19 o al 18%, muchas entidades de crédito intentan buscar una solución. Igualmente, sí es cierto, como os he dicho, que en esas tarjetas muchas veces hacen una distinción. Y es que, por un lado, está el dinero que dispongas a la hora de comprar algo con la tarjeta y, por otro lado, el dinero que saques del cajero. Y a cada uno le ponen un tipo de interés distinto. Tened en cuenta eso porque muchas veces lo que es un 20% o un 19% por utilizar la tarjeta en una compra se convierte en un 24% por utilizar esa tarjeta para sacar dinero de un cajero. Entonces ahí la viabilidad cambia, porque entiendo que sobrepasa eso junto con el límite nos permitiría avanzar más. Esta doctrina o este límite que he comentado de más del 20% me consta que muchas audiencias provinciales lo están siguiendo, entre ellas las de Alicante y las de Huelva, por lo menos hasta que tengo yo constancia, con lo cual os pido, os lo regalo, os lo doy para que tengáis como mínimo un punto de apoyo para ver si el pleito es viable o no viable, si os interesa cogerlo o no. Pues creo que para todo lo fundamental es que el pleito salga bien y no simplemente llevarlo. Sin perjuicio de que conforme pase el tiempo cambie la situación. También hay otros puntos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que ya os he dicho de la fecha en la que se sacó la tarjeta, porque se ha de estar al tipo de interés medio en la fecha del contrato. Y como os comentaba, en 2008 a 2013 no existía esa comparativa, teníamos que utilizar figuras árabe. Y puedes pasar la diapositiva, Amparo, ya creo que queda poco. Bueno, aquí tenéis más jurisprudencia, ¿vale? De la Audiencia Provincial de Oviedo, en este caso, contra Citibán. Y luego te habla de la de Lugo. Esta sentencia me gusta mucho porque es bastante muy explicativa sobre antes de la del Pleno del Supremo, ¿vale? Que habla de cuando consideran que se cumple el mínimo de transparencia. Pero como he comentado antes, de que aquí hay que tener mucho cuidado por ser un elemento esencial del contrato. Esto no es, perdón por la expresión que voy a utilizar, no es la misma fundamentación que una cláusula suya. Se parece, pero no es lo mismo. Los filtros de incorporación, etcétera, no actúan igual. Y esto lo quiero comentar porque muchos compañeros, pese a que existe parecido, porque estamos hablando de cláusulas abusivas, estamos hablando de derechos de consumidor y usuario, hay que tener esas connotaciones muy claras.
Y por desgracia eso ya nos lo enseñó el Tribunal Supremo en la sentencia del IRPH, y en estos casos posiblemente también nos lo enseñe si algunos únicamente quieren ir por esta vía. No obstante, aquí habla de lo que os he comentado antes del filtro de incorporación y de transparencia. Siguiente diapositiva, Amparo. Pues bien, esta diapositiva la quería compartir con ustedes porque siempre estamos hablando de demandar. Pero, ¿qué pasa cuando nos demandan al cliente? Cuando el cliente es demandado. Normalmente las entidades financieras utilizan la vía del procedimiento monitorio para ello. Bien porque es una forma muy sencilla de que se pasa el plazo, se dicta el decreto y pueda ejecutar, o bien simplemente porque les permite más o menos saber por dónde va a tirar el consumidor, puesto que desde que la modificación de 2015 ya la oposición al monitorio tiene que ser una oposición fundada. Eso es importante, porque todavía hay compañeros que las contestaciones a los monitorios, cuando hacen las contestaciones, se limitan a hacer una negación sucinta, y hay muchos jueces que dicen que eso no vale y oye, te puede dar lugar a que te digan que no es válida esa oposición. ¿Qué pasa? Pues bien, como bien sabéis todos, y si no lo sabéis porque haya alguien fuera, me voy a tomar el gusto de explicaroslo. Cuando se pone un procedimiento monitorio, como todos bien sabéis, eso va a razón de la cuantía, y si supera los 6.000 euros, eso acabará siendo un ordinario, por lo cual no existe ningún problema. Tú te lo pondrás, alegarás por lo menos sucintamente la usura de la tarjeta, etcétera. El juez abrirá ordinario, le dará traslado a la otra parte para que demande, a ti para que contestes, y podéis llegar al cauce oportuno. ¿Por qué? Porque el procedimiento ordinario es el más grande. Pero ¿qué pasa cuando el procedimiento es de menos de 6.000 euros de línea verbal? Realmente ahí en la ley de enjuiciamiento civil no viene claro, por lo menos para mí no está claro, si es obligatorio o no que una vez contestado el monitorio, el banco vuelva a hacer o formule, una demanda de verbal y tú la contestes, o bien que esa demanda de monitorio pase a hacer la verbal y se continúen los trámites. ¿Y por qué eso es importante? Porque realmente en estos casos ellos están ejercitando una acción de reclamación de cantidad, y tu obligación o la acción que estamos interponiendo nosotros no es un motivo de oposición a este tipo de procedimientos monitorios, con lo cual tenemos que hacer una reconvención. Existe la duda, o no existiría, por ejemplo, en el ordinario no existe como tal. Cuando se abre el procedimiento ordinario y la entidad financiera interpone el procedimiento ordinario o la demanda de ordinario, tú en tu contestación haces la reconvención. Pero, ¿qué ocurre en el monitor? Pues bien, cuando es verbal, cuando acaba en un verbal. Pues bien, en esos casos yo recomiendo, y me remito a la sentencia de Alicante, pero hay muchas más, que en la propia oposición al monitorio ya incluyáis la reconvención. Porque si pasa directamente de monitorio a verbal y la entidad financiera o no os dan traslado para nueva contestación, realmente no podéis oponerlo en el procedimiento verbal por los trámites actuales. Y además, como las conclusiones son potestativas, o no son obligatorias, os podéis, de alguna manera, sentir totalmente indefenso y no tenéis una fundamentación para actuar. De ahí a que os recomiende que los monitorios, en especial o sobre todo cuando va a acabar siendo un verbal, en la propia oposición al mismo hagáis la reconvención. Igualmente, esto se encuentra justificado en lo que ya hemos dicho antes. Actualmente la oposición al monitorio tiene que venir fundamentada, y la reconvención no deja de ser parte de una fundamentación de una oposición. La ley no dice lo contrario, y por lo menos a mí me enseñaron que si la ley no dice que no, ni dice que sí, es válido. En todo caso, indubio por consumidor, es decir, duda a favor del consumidor, y esto se tendría que tirar para nadie. Os comento esto porque muchos compañeros, se nos ha dado, bueno, no a nosotros, gracias a Dios, porque nosotros sí lo estamos haciendo, pero a un compañero sí se le ha pasado, que le pusieron un procedimiento monitorio por 4.500 euros, no hizo la reconvención, continuó los trámites del verbal
pero es que lo citaron directamente a juicio. No pudo oponer nada. Y cuando intentó hablar en las alegaciones previas, porque ni siquiera, o ya su señoría le comentó que no iba a haber conclusiones, no pudo poner nada porque su propia señoría y el abogado del banco, como es lógico, estuvo rápido, hablaba de hechos nuevos, hablaba de indefensión y de que eso no era causa de oposición. Y por desgracia el compañero se lo comió con pata. No obstante, si os ha pasado, no os preocupéis. Existe otra vía, que es que podéis meter la demanda de revolving por separado y solicitar la acumulación. En este caso no se pudo hacer porque el compañero ya vino con el niño muerto, como decimos aquí, ya vino con la sentencia del verbal, pero para la siguiente o para un caso que tenía él también parecido, pudimos hacer eso y efectivamente el juzgado acumuló y se pudo luchar perfectamente. Y en este caso incluso como la entidad bancaria aportó todos los certificados y todos los extractos que se veían todos los intereses, se sumaron, etcétera, y salían 814,27 € a favor del cliente. Por lo cual, no está nada mal. Y detrás de esto, pasa la diapositiva, Amparo. Tras esto, solamente puedo daros las gracias a los actualmente 40 participantes. Pido disculpas si he hablado muy rápido o he soltado la chapa. Y quedo a vuestra disposición. Estoy mirando la hora, son las 8. Mira, hemos conseguido, había un poco de retraso, he conseguido hacerlo en 40 minutos. Y en mi casa hasta las 9 me dejan entrar. A partir de las 9 ya me cierran la puerta. Vale, no te preocupes que no, yo me ocuparé de eso, de que no pase, ¿vale? Pero sí que te tengo que decir que, bueno, ya estás pudiendo ver que hay bastantes preguntas. Sí, las he estado viendo, más de una vez me he quedado hasta... Sí. porque me salían en medio. Así pues que... empieza a decirlas tú, a ver si soy capaz de echar un cable. Lo que sí te pediría que la persona que me haga la pregunta, si es posible, tú eres la que manda, active la cámara para poder verle la cara. Vale, perfecto. Vale, lo que sí quiero decir antes de empezar a leer, si quiero dar tu correo electrónico, si me lo permites, porque, bueno, como tú has dicho al comenzar, bueno, realmente eres abogado también para ayudar a nosotros mismos, a los abogados. Entonces, me parece muy interesante tu perspectiva, ¿no?, de trabajo y para ayudar a los compañeros que por circunstancias, pues a lo mejor no llevan estos temas y te piden ayuda a ti como abogado experto. Entonces, os podéis dirigir a él al correo electrónico joseluis@gameroabogados.es. Lo he dicho bien, ¿no? Correcto. De todas formas, como vamos a dar la diapositiva, al final en el gracias viene mi dato y quedo a disposición. Yo sé que mi despacho es un poco raro. Ya cuando estuvimos hablando tú y yo, te vi la cara de sorpresa, que éramos vulgarmente los abogados de los abogados, porque actuamos de esa manera, por lo menos una gran cantidad de los procedimientos vienen por otros despachos de abogados, que bueno, tenemos un convenio de colaboración, como yo te expliqué, ¿vale? Y actualmente pues está muy bien, no me puedo quejar. Ajeno a la colaboración, como es lógico, si algún compañero me llamara por teléfono, encantado de ayudarle, que si puedo yo echarle un cable, me tiene a su disposición. Perfecto, vamos, y además que a mí particularmente, lo hemos hablado esta mañana, me parece súper interesante lo que estás haciendo y que ya vamos a colaborar sí o sí, y creo que al resto de los compañeros seguramente que también les va a parecer muy interesante. Aparte, decirte que a mí me ha dejado con la boca abierta todo lo que has contado, me ha llamado muchísimo la atención lo del tema de 1,5 milímetros de las palabras, lo de la regla, eso me ha llamado muchísimo la atención y que puedan echar atrás un asunto por este tema me ha resultado... Mira, en la práctica nunca, la verdad, en la práctica el juez en su sentencia, más podéis buscarlo, es decir, si buscáis jurisprudencia, hay por ahí más de un loco que como yo se ha puesto con la regla a medir. Es más, hubo un procedimiento que utilizaron hasta una pericial o solicitaron oficio al Instituto de Métrica de España, y de antes se la ha ido de la cabeza, esto ya se ha ido, pero lo hicieron.
Y, hombre, normalmente, por lo menos las que yo he tenido, sí es cierto que muchos jueces o no dicen nada al respecto, te ponen la sentencia, no hacen alusión, o los que han hecho alusión te comentan que es cierto, bueno, te lo ponen como un puntito más a tu favor, no lo toman como esencial, ¿vale? Pero sí es cierto que nos ha dado el caso de que, conforme dice la parte actora, es cierto que, conforme puede verse en el foto, pues yo aporto un fotograma con la regla, ¿vale? Que como puede observarse y este juzgador ha observado, o sea, que el juez ha sacado su regla y ha hecho lo mismo que yo, Qué ¿vale? bueno. Ninguna letra supera el milímetro. Es que hay letras que de verdad que hay que tener buena vista. Que yo, a ver, que yo lo entiendo, que si que hay contratos de tarjeta que son como hipotecas, y si una hipoteca media son 60 páginas, ellos me lo meten en dos. Por algún lado tiene que venir, por menos márgenes o por pocos márgenes que ponga, la letra tiene que ser pequeña por fuerza. Digamos que De hecho, poco se más ha que tienes que dado. hacerlo con una lupa, ¿no? Casi para poder ver. Sí, vamos, es más, no sé cómo lo han hecho, es decir, sigo pensando que, vamos, que eso todo el mundo lo sabe, que eso no lo lee el cliente. Primero porque lo hacen, por ejemplo, aquí en Huelva tenemos un centro comercial que es el Olea y se ponían, yo no sé si siguieran haciéndolo, pero se ponían comerciales en la puerta y ahí se rellenaban las cosas. Entonces, claro, tú cuando ves eso, bueno, ahora sabes, hace poco ha habido una demanda colectiva contra las tarjetas de Carrefour. Ya os podéis imaginar que Carrefour Finance está en el propio Carrefour. O sea, tú has ido a conocer la compra del mes o de la semana y te has ido con la tarjeta. Y si veis la letra, preguntadle a vuestros clientes, digo, ¿está rellenado esto? Dice, no. Por lo menos los míos, todavía no me ha venido ninguno que me haya dicho que por lo menos él ha rellenado y la firma sí es suya, pero poco más. Ya, totalmente. Bueno, pues antes de empezar a hacerte las preguntas, lo que sí quiero aprovechar pues para decir, porque sé que hay gente que no es de Defenda y bueno, pues también para que nos conozcan un poquito nuestra labor, lo que estamos haciendo, bueno, pues en principio el Defenda nace en pleno confinamiento y nace las redes, pues ante todas las tropelías que nos fueron haciendo decreto tras decreto, que se olvidaron de nosotros. Concretamente, el tema más candente fue el tema de los mutualistas, que se nos olvidaron incluirnos a, los, a los abogados mutualistas en todas las ayudas. Y por ahí nace Defenda pues como asociación para la defensa de los derechos de la abogacía. Entonces, en esta lucha estamos, y bueno, aprovecho la ocasión para los que no son asociados en esta actualidad, en este momento, pues que se asocien pues para continuar en esta lucha, que tenemos mucho camino por recorrer y lo que necesitamos en estos tiempos es fuerza y aunarnos y unirnos para poder ser más fuertes. Respecto al tema de la ponencia y del material que todos los ponentes nos facilitan, que nos lo estáis preguntando por aquí por el chat, deciros que sí, que a todos los asociados que se han inscrito y que nos lo soliciten, se va a enviar la documentación facilitada por los ponentes, así como la opción de que puedan ver de nuevo el review en YouTube cuando colguemos cada ponencia. Entonces se dará la opción a todos los asociados a que tengan acceso a volver a ver estas ponencias, así como al material facilitado por el ponente. Y tras este pequeño KitKat, te paso a hacer las preguntas, ¿vale, José Luis? Aquí me tenéis. Vale, Encarnación, hace la pregunta Encarnación Martínez y bueno, pues si puedes activar la cámara, Encarnación, y así de esta manera te puede ver el ponente, y si no la puedes activar, espérate que te busco yo ahora mismo aquí. Sí, ya la tienes activada. Lo que Vale, tiene que quitarse es el sonido, sí, que no se le escucha. vale. Entonces, te hago la pregunta, dice... Gracias al ponente ya he realizado muchas reclamaciones previas a Wizzing, CTLN, etcétera, y la rechazan, argumentando que los clientes, su contrato es de 2008-2009 y que en esa época el tipo de intereses era el normal. ¿Es así? Creo que eso lo comenté. Bueno, seguramente me habrás escuchado. En 2008-2009 no existía el índice de tarjeta revolving.
Aquí que estoy cotilleando, porque estoy a 3 pantallas, estoy buscando una documentación que es en el portal cliente bancario del Banco de España, ¿vale? Actualmente, para tarjetas de crédito y revolving, en España la media está en el 19,85 y en la eurozona al 16,63, ¿vale? Entonces, en concreto, esta estadística no existía hasta 2013, con lo cual 2008, 2009, lo único que existía, y estoy intentando hablar con los papeles por delante, ¿vale? Lo único que existía eran operaciones a plazo de entre 1 y 5 años. Eso era lo único más parecido o por analogía. Pero vamos, te digo una cosa, que Wifi me contesta a mí sobre las demandas y así le pasa. Entonces, en aquellos tiempos, en España era el 10,26% y en la zona euro el 6,11%. Estoy hablando de medias ponderadas, ¿vale? Porque se hace mensualmente en torno al 10,5% y en la zona euro en torno al 6,1%. Con lo cual, todo eso que intentan hacer no cabe. Es decir, esa ponderación es todo lo contrario. Yo digo, usted no me puede aplicar, no me puede argumentar que era el tipo de interés normal, porque ahora mismo tengo yo abierto la tabla de tipos de interés activos y pasivos aplicados por entidades para el año 2013, que es la que tengo abierta, porque es la última contestación, la última demanda que he metido es esta, y me he ido al documento anexo número 4, y no hay nada. ¿Sí? Operaciones de plazo de unos 5 años, con su TAE equivalente al lado, en operaciones superiores a 5 años, tampoco, al revés, menos, el tipo de interés baja. Eso te lo podrían alegar, lo que me has comentado, en las tarjetas de microcrédito, ¿vale? Que si hay jurisprudencia del Supremo diciendo que, hombre, que como es poco dinero y como poco más que es un acto de fe a la hora de prestarte dinero lo que están haciendo, que ese riesgo tiene que verse de alguna manera compensado. Pero ahí estamos hablando de microcréditos, de cantidades ínfimas, y en esos casos no suelen venir contratos, o los contratos son clic aquí para darte tu dinero. No, yo lo que hablo son tarjetas Within tipo, bueno, antes Citibank, donde el cliente contrataba a lo mejor un límite de, bueno, la tarjeta que le daban, que no sabía efectivamente ni qué límite tenía. Pues 2.000, 2.500 y con los años ha ido subiendo a 3.000, 4.000, pero que a lo mejor la tiene. Yo tengo hasta un cliente que tiene la primera tarjeta es del 2006 de Caja Murcia, que luego ahora es Bankia, que luego le vende esa tarjeta a Citibank y ahora es Within. Sí. Ahora, actualmente, lo último que he sabido es que Within, bueno, aparte que los llama, porque claro, muchos clientes acuden a los despachos porque dejan, ahora mismo, por la situación económica, dejan de pagar la tarjeta, que es otra pregunta que yo te hacía. Yo entiendo que nada tiene que ver que dejen de pagar la tarjeta con que reclamen. Pero es que además ahora, aparte de acribillarlo a llamadas de teléfono y decir que los abogados no hemos hecho ninguna reclamación previa y que no estamos haciendo nada, además ahora les ofrecen, por ejemplo, mi cliente este dice que tiene una deuda con ellos de 4.500 euros. Ahora mismo el límite que normalmente tienen las empresas que median es quitarle un 60% de la deuda, pero siempre que sigas con un contrato al 20% de interés, que también te venden que claro, que después de la sentencia del Supremo el interés hará del 20%, claro, porque saben que no pueden cobrar más, está claro. Pero claro, todo lo anterior, que has pagado un 24 o un 25, ¿qué? Pues muy sencillo. Respecto del tema de los plazos, es muy sencillo. Nulidad, desde mi punto de vista, no existe prescripción alguna. Pues estamos hablando de una nulidad radical. Sí es cierto que muchas audiencias provinciales, todavía el Supremo lo ha dicho al respecto, están limitando los efectos de la restitución a 15 años. Es decir, las antiguas acciones personales de 1964 del Código Civil, que como todo el mundo sabe, después de la Ley 42/2015, por el cual se modifica el Código Civil, pasaron a ser 5 años. Pero si nos vamos a la disposición transitoria segunda, que daba ese cuartel, por eso todo el mundo estaba asustado desde el 7 de octubre. Prescribían las cosas. Pero es hasta finales de diciembre, sí. Correcto. Entonces eso va por ahí. Con lo cual yo entiendo que mientras no sobrepase esos 15 años, tú puedes reclamar todo. Y ya no nos metemos en la teoría de la consumación ni en lo que dicen otras audiencias previas que dicen que el plazo empieza a contar una vez que se le caga la nulidad. Eso por un lado. Segundo, respecto a que la entidad financiera dice que los abogados no mandan ninguna reclamación, la verdad, yo eso lo suplo con el correo electrónico de mi colegio o con el Burofax, en este caso,
Oye, aquí está la dirección en punto. Además, Wizzing en concreto te manda un mensajito de nos ha llegado. Perdón, el Shaban, por ejemplo, sí que ellos mandan un mensajito de nos ha llegado su reclamación. Wizzing 3/4 de lo mismo. Respecto de los acuerdos que hacen, tienes que tener cuidado porque estás novando un acuerdo. Y si has llevado cláusula al suelo, ya sabes lo que pasa con las novaciones. Que hay que lucharlas y al que te toque. No obstante, sigo pensando que lo mismo que con la cláusula al suelo, en este caso. Que por más que me intentes novar un contrato, lo que es nulo no puedes usar. Por último, respecto de lo que comentabas y ya para terminar, vaya charlado que estoy dando, las operaciones y tal, mira, para mí es muy sencillo, lo vuelvo a repetir. El tipo de interés en 2008 en ningún momento superaba como estoy viendo aquí la tabla, y salvo que me llevo una gran sorpresa, en 2013, que es la que tengo aquí abierta, por lo menos el Banco de España, porque voy a tratar un poquito más, superaban el 20% ni de coña. Y como no existía ese índice, usted, como yo soy un pobre consumidor, usted a mí no me puede achacar un índice que ni siquiera existía. Me tengo que ir al más parecido en aquel entonces. Y el más parecido, además que lo dice el Supremo, en la sentencia del Pleno, ya lo comentan. Y en la de 2015 creo que también lo comentan. Además, en 2015 estoy casi seguro que utilizan de analogía las operaciones de plazo de hace 5 años. Con lo cual, eso que dice Wizzing, bueno, tendrán que defenderse, cosas peores habrás dicho más de una vez. Y perdona que te moleste lo último que te voy a comentar. Nada tiene que ver con que dejen que haya un cliente no pueda afrontar el pago y no le pague. Vamos a ver. Que el cliente no pueda afrontar el pago y no le pague, como el que no paga una hipoteca y no lo pones en la ejecución, eso no tiene nada que ver. Vale. Eso lo único que puede conllevar es lo que he dicho antes, que en vez de meter tú la demanda, te metan ellos un monitorio y se te complica un poco. Lo del monitorio he estado viendo así de refilón, que lo voy a explicar un poquito más porque creo que no me sabía explicar. Pero, oye, lo estoy intentando. Pero vamos, que eso no tiene nada que ver. Es más, yo tengo clientes que me han llegado ya asfixiados, que ni siquiera me reclama Wizzing, me reclama el fondo buitre al que le han vendido la deuda. El último procedimiento tengo de Hoist Finance, que le ha metido un monitorio a mi cliente porque hace 3 años que la criatura no paga una tarjeta de rebote. Ha venido una mala racha y, como lógico, la gente normal prefiere comer antes de pagar al banco, algo que yo entiendo. Muchas gracias. Nada. Gracias, Encarnación. Te voy a silenciar y ya puedes quitar la cámara, ¿vale? Gracias. Antes de seguir con la siguiente pregunta, que la haría Gabriel Turno, sí que tengo que avisar a todos, ya que has pedido lo de que se vea, que tengo que avisar que se está grabando, que lo vamos a subir luego a YouTube, más que nada, porque el consentimiento del ponente le tengo, pero el consentimiento del resto, que lo sepáis al activar la cámara, que se está grabando y que se va a subir a YouTube. Vale, pues Gabriel. Perdón, interrumpa. Encarnación, di por el grupo de chat que estás conforme con que aparezcas en el vídeo. No vaya a ser que luego tengamos los problemas. Sí, por favor. Vale, ha levantado el Venga, ha dado al ok. Vale, perfecto, gracias. Gabriel, pues cuando quieras pones la cámara y hago la pregunta. Gabriel te pregunta, en el caso de demandado, en muchos de esos contratos se suscriben seguros que cubren el riesgo de impago. ¿Se podría alegar aquí falta de legitimación pasiva? Es decir, ¿qué demanda debería ir dirigida contra las compañías de seguros correspondientes? Vamos a ver bien. En primer lugar, oye, buena pregunta, ¿vale? No se me ha dado el caso. Normalmente, si te digo que el seguro de impago, en muchos aspectos ni siquiera existe o ha caducado. En segundo lugar, posiblemente esa compañía de seguro, que no deja de ser una compañía de crédito, por otro lado, es la que te mete el procedimiento. Es decir, ellos asumen el pago a la entidad financiera y luego la entidad financiera, y luego ellos van, digamos, en acción de regreso contra. ¿Vale? Eso es lo que suele pasar. Más allá de eso, hombre, dentro del procedimiento yo entiendo que es posible que alegues ausencia de pago o alegues incluso algún tipo de incumplimiento y tú promuevas, dependiendo de dónde estemos, si estamos ante que te demandan o tú eres el que demanda. Si tú eres el que demanda, la compañía de seguro aquí no tiene ni pincho ni polta. Si tú digamos que eres el que ha recibido la demanda, yo entiendo que lo primero uno de los motivos, de las cosas que pondría yo en el otro si digo, el libre ese oficio la ante la aseguradora tal para que indique por qué no se ha hecho responsable del pago.
A mí no me ha pasado, es decir, mira que llevo, la verdad que mira que llevo procedimiento, pero nunca me ha pasado eso. Han metido comisión, es decir, he visto seguros de vida, que no es lo mismo, es decir, que te ponen en la comisión del seguro de vida por si te muere que alguien pague eso. Pero el seguro de impagados nunca me ha pasado. Te lo digo porque a ver si lo has confundido o no. Digo, a ver si te ha podido pasar, tú has visto prima seguro y te crees que es de impago y no es así. Es No, por eso. hay una cobertura para... Sí. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Hay una cobertura para el supuesto de prestación de desempleo, incluso por incapacidad temporal, que sería el caso que se ha dado con mi cliente, que es un caso de oficio, en que había aquí también una separación, etcétera, que se complica la situación, pero ella es la que firmó el formulario, el impreso ese que comentabas estandarizado, y leyéndome la letra pequeña, que también la medí, por cierto, porque encontré esa sentencia y es una locura de esa letra, me apareció todo el tema del seguro, además de otras cuestiones. También estaba pagando al mes un seguro que cubría si se producían desperfectos o pérdidas de los objetos comprados a través de la tarjeta, que era una clavada de 27-30 euros al mes que la cliente ni lo sabía. O sea, son bastante, cuando vas profundizando con el tema de las tarjetas revolving, te pones como profesional de muy mal humor, por expresarme de manera suave, porque para mí son, entre comillas, y me expreso aquí entre compañeros, fraudulentas en algún modo. Bueno, descubrí esto de esta cobertura y, bueno, dentro de diferentes causas de oposición, bueno, luego llegará alguna otra pregunta mía, pues una que planteé fue esta, la falta de legitimación pasiva por no haberse dirigido contra las compañías, porque esa cobertura existe y he acreditado que ya en el momento que se empiezan a producir los impagos está en situación primero de un despido colectivo y hay una incapacidad también y después la prestación de desempleo. Pues en este caso, vamos, en lo tuyo sí es cierto que es un caso concreto porque lo que normalmente suelen poner es el seguro este de vida, que te meten una prima mensual de 10 euritos dependiendo de la cantidad. En tu caso en concreto, hombre, yo particularmente me afirmo en el otro si digo, o bien puedes pedir diligencias preliminares, ¿vale? Que en este caso entiendo que puedes solicitar la entidad financiera que facilite esa documentación, incluso al tener plazo un mes tienes que demandar, además si eres de oficio tienes la suerte de que te vas a librar de la caución, o bien en el otro si digo directamente que se libre oficio, o sea, por un lado que se le libre oficio a la entidad aseguradora si sabes cuál es, sí. Y si no, que se le están los requiera datos de las compañías. Están los datos de las compañías. No, se lo sabe. O sea, que muchas veces, por desgracia, no sabemos que existe, pero no sabemos cómo se llama. Y si no, que se le requiera al contrario. Eso por un lado. Por otro lado, si es cierto, hombre, que realmente si me pongo purista, tendrías que hacer algún tipo de consorcio pasivo necesario, no cabría. Porque aquí lo que estaríamos hablando de una demanda de cumplimiento de contrato que tendría que meter a la compañía aseguradora. Aquí ya te digo de antemano que posiblemente si no pagaste o si tu cliente dejó de pagar, la compañía dirá que como no han pagado, ellos han rescindido el contrato y que ahí la llevan. Que no sé si es el caso. Te lo digo por lo que me estoy viendo venir. Que te aleguen ellos de que digan, no, mira, que ha pasado un año o te has pegado 15 meses sin pagarme, el contrato se ha resuelto, pero wow, aunque yo te cubriera, ya no te cubro. Porque tú tienes que estar parado con invalidez, pero pagando. Sí, no, eso está claro. No podía pagar, pero aparte, yo te comentaba que viene de una crisis familiar, también he alegado el ITIS consorcio pasivo en relación con la cuenta de titularidad conjunta y era donde iba todo el gasto doméstico y para eso se sacó esa tarjeta. Ya sé que no va a prosperar esta excepción, pero también he alegado la falta de, o sea, el ITIS consorcio pasivo necesario respecto a la pareja. Y te voy a contestar porque hay otra persona en el chat que lo estoy viendo y se podría hacer realmente si tú declaras nulo ese contrato, como ese es el negocio principal, todo negocio adyacente debería caer con él. Sí es cierto que el tema de los seguros va por otra vía. En la jurisprudencia, en la fundamentación jurídica que he puesto al final, que como esto es para otras comisiones y cláusulas, hay un artículo que es de una orden ministerial, ¿vale? De 12 de diciembre de 1989, que en su artículo 5 te habla de que no se puede cargar comisiones o gastos por servicios no afectados y solicitados por firme en el cliente.
échale un vistazo al contrato, porque si en el contrato no viene, digamos, una mención específica o expresa a ese contrato, podríamos estar a que, como ha pasado muchas veces, te han metido la vajilla, el televisor y el viaje. ¿Qué ha pasado? Vamos, que tengo yo caso de que, oiga, yo esto no he firmado, y es más, hemos mirado el contrato y digo, coño, esto no viene. ¿Que lo ha firmado el cliente? Pues no lo sabemos, pero es que cuando se lo requerimos a la entidad financiera, por ejemplo, en contestación a Encarnación, yo todas las reclamaciones extrajudiciales, yo antes de empezar un pleito siempre hago una reclamación extrajudicial y Within, por ejemplo, a mí me contesta, incluso me han aportado todos los recibos y todos los préstamos. He tenido esa suerte. Y en tu caso, Gabriel, yo lo miraría porque así estamos hablando de unos cobros indebidos, perdón, unos pagos indebidos. No, interesante, sí, sí. Interesante, sí, sí. Te lo digo porque se puede dar caso, y en este caso los pagos indebidos son acciones personales 15 años. Nah, bien, bien. Y lo bueno que tienes, aunque suene eso, lo bueno que tienes es que vas a oficio, que quieras o no. Muchas veces no. que tienes miedo de hacer las cosas para que no, pero en este caso, acumular varias. Yo estudiaba el tema de la acumulación. Y el artículo 29, no sé si es el 29 o el 32 de la Ley de Crédito al Consumo, respecto de los negocios principales y los negocios subyacentes. Esos casos se dan mucho en la financiación, pero creo que en los seguros también dicen algo. Y si no, la orden ministerial de 12 de diciembre del 89, que es un muy buen año, por cierto, y la ley y la circular 8 de 1990, ¿vale? Que en el apartado 3 pone que gastos y comisiones repercutidos deben responderse a los servicios prestados. Te lo digo por si se puede dar caso. Que eso de meterte un seguro por toda la cara, perdón por la expresión, ya incluso los juzgados, vía pieza incidental de especial pronunciamiento, que tú sabes que muchas veces antes de la ejecución el propio secretario judicial hace un análisis o el juez hace un análisis, los están quitando. Y te digo que yo en la última que tengo, en este caso era un seguro de vida, no era un seguro de impago. En este caso, el seguro de vida lo quitaron de momento. No obstante, como te he dicho, tienen mis datos, oye, si te puedo echar un cable, un amigo para toda la vida. Gracias, gracias. Yo los favores los cobro en botellines. Aquí tenemos las terrazas cerradas, pero bueno. Un placer, Gabriel. Gabriel te hace otra pregunta que no sé si se te ha olvidado, Gabriel. Cuando te refieres al tipo de interés, al tipo superior del 20% para ser considerado usuario, ¿hablas de interés remuneratorio o te refieres al interés TAE? El interés remuneratorio y interés TAE es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, el TAE es el remuneratorio. Sí. Está el tipo de interés TIN, que es el base, lo que es el tipo de interés remuneratorio puro y duro, y el TAE, que es sumándole las comisiones. ¿Vale? Yo siempre me refiero, y el Supremo lo dice, y el artículo, el Código de Comercio, no me acuerdo del artículo de memoria, el 135 lo dice, se entiende por comisión intereses más todas las comisiones, por lo cual aquí estamos ante TAE siempre. Aunque los bancos te hacen el truco y cuando ves los extractos ves que pone 18,97 TIN. Y un 18,97 TIN acaba siendo un 22 TAE. Vale. No, es que en este caso es casi un 24% TAE. El TIN nada, el TIN es... Se puede dar perfectamente. Y lo que te voy a contestar a ti, que lo has preguntado antes y me vas a perdonar, es lo del monitoreo, ¿vale? Que te he visto que has comentado hoy. Vale, perfecto. Así mira, no se nos dio el caso, ¿vale? De que Hoist Spain, que compró la deuda de Within, interpuso una demanda contra un señor que metió una reclamación de cantidad por 4.700 euros, creo que era. Te lo estoy diciendo y estoy abriendo el expediente. O sea, estoy viendo aquí el expediente en primera mano. Mira que si no lo he hecho bien, vaya como voy a hacer. Entonces, le mete el monitorio y realmente las causas de monitoreo 800 siguiente a la ley de enjuiciamiento civil son tasadas, o por petición, o inexistencia de deuda o poco más. Son las causas tasadas, es como una ejecución. La ejecución, hasta que metieron las cláusulas abusivas, tú realmente una ejecución hipotecaria no podías alegar cláusulas abusivas. El monitorio es que no lo modificaron, lo dejaron tal cual. ¿Qué pasa? Que cuando es más de 6.000 euros, tú sabes que tú te opones, además con fundamento, le dan traslado al banco para que interponga la demanda de ordinario y luego te dan plazo a ti para contestar y tú tranquilamente en tu contestación al ordinario pues metes tu reconvención. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa cuando en este caso era un verbal? Es decir, o acababa en un verbal. Pues metes el monitorio, contestamos,
dan paso a un verbal. Tú sabes perfectamente que conforme a las normas de verbal, realmente esa demanda de monitorio acaba pasando a verbal y lo que te dicen es, se cierra el monitorio, aperturamos juicio verbal, juicio para tal día, 3 días para aportar testigo. Al carajo. No tienes un trámite posterior que es donde realmente podrías hacer la reconvención, que sería en tu contestación del ordinario. Aquí es que te plantan en juicio. ¿Qué hacemos en esos casos? Realmente, y te estoy diciendo esto porque buscando jurisprudencia y dándole vueltas, no todo el mundo está de acuerdo. Pero yo creo, o por lo menos por criterio de prudencia, que si quisieras hacer una reconvención, lo correcto sería en tu oposición al monitorio, ¿vale? Oponerte, que en este caso yo me opondría por tu petición, porque me estás pidiendo más dinero del que te debo, seguro, y te meto la reconvención. Es decir, la reconvención realmente se convierte en la fundamentación de la oposición al monitorio, ¿vale? Y lo meto en ese momento procesal para que cuando me abras el verbal, ¿vale? No me enchufes directamente a juicio, sino que le tengas que dar traslado al otro por 10 días para que me conteste. Vale, vale. Es que me había y no se genere indefensión. Te lo digo porque va a pasar mucho. Y la segunda opción que te doy, por si te ha pasado, se te ha pasado el toro, que es como lo que comenté de este compañero, que por desgracia me vino con el niño muerto, pero tenía un tema parecido, porque primero demandaron al hombre y luego demandaron a la mujer, como lógico, fue que interpusimos demanda y en el suplico solicitamos acumulación con el otro procedimiento. Vale. Se acumuló y entonces pues, alegamos prejudicialidad civil, es decir, oiga, el resultado de ese pleito tiene que ver con este y viceversa, solicitamos la acumulación, identidad de sujeto, mismo contrato que genera esto, ¿vale? Se cumplían los requisitos y nos lo acumularon. La verdad que todavía, vamos, hemos hecho 4, porque normalmente lo que más tenemos en este despacho son compañeros que nos contratan para hacer las demandas, ¿vale? Pero ahora están llegando las contestaciones. Me imagino que por el tema de lo de la prescripción que he comentado antes, que se ha pasado a final de año, me imagino que las entidades financieras estarán como posiblemente todos nosotros revisando los expedientes, nos haya pasado algo y ahora estarán haciendo lo mismo. Y eso es a lo que me refería. Espero haberme explicado ahora bien. Vale, vale. Es que no te había entendido bien lo de la reconvención, me parece muy interesante. Me había parecido entender que en el monitorio os habéis encontrado con algún juzgado que consideraba, o sea, que le daba trámite a la demanda de monitorio como demanda de verbal y que te quedabas como sin contestación. Y esto es lo que he escrito en el chat, que la contestación en este caso tu oposición al monitorio equivale a tu contestación al verbal. Sí, claro, sí. Pero si no haces la reconvención, exacto. Que tú te opones por tu petición y ahora te llega un juicio y se te muestra. No, porque existen cláusulas abusivas, porque existe el interés de usura y claro, el juez te mira y dice, oiga, eso no me vale. ¿Y la obligación de oficio de resolver sobre este tipo de cláusulas? Sabes perfectamente que eso no se hace. Se hace cuando te mete un procedimiento monitorio, el banco es bastante listo, o por lo menos se dan los casos, y lo que tú me hablas es el 100... Sí, que lo estoy buscando por lo mismo, macho. Porque lo tengo, es más, tiene que estar un expediente que está debajo del ordenador, que lo tengo que utilizar de tapete para subirlo, ¿vale? Porque lo he trabajado esta mañana. Esas son las piezas de especial pronunciamiento, las cuestiones incidentales. Se dan mucho las ejecuciones hipotecarias. El juzgado debería hacerlo. Y lo que te puedes hacer es meter un incidente de nulidad al respecto. Y ya sabemos cómo acaban los incidentes de nulidad en muchos casos. Yeah. Bueno. Y de oficio, sí es cierto que la nulidad la puede ver el juez de oficio, pero el juez te puede motivar, entiendo que perfectamente, que eso no es una causa de oposición a un monitorio. Vale, vale. Que son causas tasadas, es decir, que si nos vamos a reglamento en mano y con la cara de tonto. Pero con razón, como digo, mira, no me gustará, pero si la tiene, se le da. Aclarado. José Gracias. Gracias, Gabriel. José Luis, a colación de lo que acabas de comentar, cuando tú has hecho la reconvención en el verbal, ¿te la han concedido? O sea, ¿le han dado a la otra parte los 10 días? Pues mira, la última que hemos tenido, la oposición la hicimos en el monitorio y han cerrado monitorio, han abierto verbal. Me ha resultado raro, la procuradora ha ido y efectivamente no se habían dado cuenta y lo tiene la secretaria judicial. Eso en el último que tengo, que es el que tengo aquí abierto, ¿vale? Que he dicho, ¿vale? Pero vamos, no creo que haya ningún inconveniente. Si lo hubiera, lo que he dicho antes, vamos, entiendo que no hay inconveniente porque he hecho lo correcto y está fundamentado. Y la verdad que en otros casos que hemos tenido, lo que han hecho es darle traslado, una vez abierto el verbal, para que la otra parte conteste por 10 días, ¿vale? A la reconvención.
Si se diera el caso de que no me la admitieran, pues lo que he dicho antes, metes una demanda nueva, que si haces una reconvención ya tienes la demanda lista y solicitas la acumulación y la prejudicialidad civil. Pero la verdad que en este caso último no, en los otros que hemos tenido, en el otro, perdón, que hemos tenido de verbal, lo que hemos hecho, como nos lo han aceptado, le han dado traslado de esa oposición y vista la reconvención realizada de contrario en el escrito de oposición, de ese traslado a la parte demandante para que dentro del verbal se haga. Ahora, lo importante, y esa es la segunda parte, que eso se me ha escapado de decir, es que ahí vas a tener que cuantificar. ¿Y por qué vas a tener que cuantificar? Porque la ley prohíbe la reconvención. En el ordinario no hay problema, pero en el verbal la reconvención tiene que limitarse a esos 6.000 euros. Si esa reconvención va por los trámites del ordinario, no procede. Y eso viene clarito en la ley. Que eso es la trampa. Pues en este caso nosotros, como nos aportó Boyfinance todos los cálculos, calculamos y nos sale. No, para que no se lía como lo tengo aquí abierto, lo digo. La cuantía del procedimiento, pues el 252 la calculamos nosotros en 5.751,47. Que lo calculamos todo y que y en este caso hubo suerte y para que se nos limitara dentro de los 6.000 euros. ¿Vale? Pero que todo eso, que en la diapositiva no viene, pero vamos, el que lo necesite que me avise, que lo tengo aquí totalmente fundamentado. Pero eso es importante, la reconvención de un verbal tiene que ajustarse a las cantidades del verbal. Como vaya ordinario por acción de la materia, aquí hacemos nosotros juegos. Y como nosotros cuantificamos, el juez no puede, porque la parte contraria cuantifica en el decreto. Dice que son 4.800 euros lo que me reclaman. Y yo en mi contestación y reconvención cuantifico. Y como cuantifico, me acoto ya al procedimiento. No que luego en el tema de las costas, dicen los compañeros, porque aquí por desgracia hay mucho que vive de las costas. Yo no vivo de eso, pero ahí, por desgracia, todos los que somos compañeros sabemos que hay despachos que viven de las costas. Vale, que me he cogido yo los de lo que sea. Mira, yo tengo obligación de cuantificar y si resulta que soy un monstruo, una calculadora, o he utilizado un programa, una plantilla de Excel que tengo para calcular y cuantifico, ¿qué pasa? ¿Vale? Pero eso es importante. Como saltáis el límite, os la comí con papá. Si queréis, el secretario de justicia dice no procede o en la ley prohíbe expresamente que de un verbal se reconvenga por ordinario. Demándelo usted por otro lado, solicita acumulación y irá, o debería ir. No iría al más antiguo, creo que iría al ordinario por razón de por procedimiento más garantista. Muy bien. O bien se paralizaría el verbal a la espera del ordinario. Me ha quedado claro. Vamos a ser un poco más rápidos en las contestaciones. Sí, perdón, vamos a intentar no plantear una charla, más que nada porque quedan 23 todavía mensajes que tengo pendientes, más otros 15 que no tengo, que no he leído. Y son las 8:20 y hemos dicho que tú a las 9 más tarde no te dejan entrar. Entonces... Nada, no tengo problema, hombre. Yo en un momento dado alguno habrá cerca que me acoja. Mira, a ver, Gabriel tiene aquí otra pregunta respecto a las tablas de intereses que publica el Banco de España a partir de 2017, respecto a las tarjetas revolving, respecto a periodos en que no había tablas, ¿nos podemos acoger al interés legal de dinero para hacer la comparativa? Eso creo que se lo contesta la compañera, pero en principio podrías acogerte, sí, podrías hacerlo perfectamente. Aunque lo lógico, lo que dice el Supremo, es que se ha de estar al más común y el más símil realmente es el de las operaciones de crédito al consumo de 1 a 5 años. Es el más parecido. ¿Qué quieres hacerlo? Muchas veces hay compañeros que lo hacen y como digo yo, mira, si lo que abunda no daña, que no hay problema en ese aspecto. Si lo pones también, hombre, no le metas al juez la demanda de 100 páginas, que no se la va a leer, pero bueno, si la haces bien no te debería haber problema. Vale, muy bien. La siguiente pregunta, gracias Gabriel, si quieres puedes cerrar la cámara ya, la hace Jordi. Así que si quieres Jordi puedes abrir la cámara y hago yo la pregunta. En muchos casos te encuentras que el cliente no conserva el contrato ni siquiera copia del mismo. En estos casos, ¿qué recomendarías? Solucionarlo a la entidad, solicitarlo a la entidad, que es lo que has dicho, ¿no? Que es lo que haces, solicitarlo a la entidad de forma extrajudicial, ¿es efectivo? Entiendo que ya lo has contestado porque lo has dicho que es lo que haces. Y, es decir, ¿suelen acceder a la entrega de una copia al cliente? Sí. A ver, he visto esto. Tampoco vamos a ser aquí el amigo de los niños porque aquí cada loco con su tema.
Yo te digo que en la normalidad, o sea, la mayor parte de los procedimientos, yo cuando hago las reclamaciones, les pido el contrato de origen, les pido los recibos de amortización y me lo dan. Y ya le meto la reclamación, cuidado. Ya también, aparte de pedir documentación, le meto la reclamación, que es cuando me suelen hacer los ofrecimientos, que me imagino que os pasará a todos que están haciendo, sí, se están bajando del burro. No todo lo que quisiéramos, pero bueno. Pero en la mayoría de los casos me lo dan. Si no te lo dieran, lo único que podrías hacer, y eso lo sabes tú mejor que yo, es instar una demanda de diligencias preliminares solicitando la documentación. Ahí tienes un problema. Hay muchos juzgados, además yo te digo, no me ha pasado, pero me consta, hay muchos juzgados que dicen que como esa documentación la tiene que querer el cliente, que por qué te la tienen que dar, porque el banco la tiene, que tendrán ganas de coger y decirle, pero macho, si no la tengo, ¿qué hago? Que también tendrán ganas de decirlo. En esos casos, lo que sí te digo, que yo no lo he hecho nunca, la verdad, porque las que he metido las demandas de diligencias preliminares me han dado la documentación, tengo que reconocerlo, ¿vale? Te estoy hablando de un caso en concreto de 100, pero tengo que hablarte de ello porque si no me da cargo de conciencia o porque lo mismo es lo que te ha pasado a ti. Y lo que ha hecho el compañero, que yo no lo vi mal, pero tampoco lo veo bien, es que se cogió un montón de recibos del banco que venían los recibitos y ahí viene perfectamente el tipo de interés de aplicación, el tipo de interés de demora, el capital pendiente de pago, etcétera. Y yo, macho, no tengo el contrato, pero el contrato existe, el número de contrato está aquí. El tipo de interés que me han aplicado efectivamente está en el recibo. Con lo cual, que me dices que no hay título, vale, pues si después la sentencia me dice que no hay título, me voy a quedar callado. Que lo mismo la aporta que lo mismo si tú en el suplico pones a retirar la otra parte, si no es tonta, te lo aporta, que tiene obligación de hacerlo. ¿Vale? Pero que en un momento dado que pone aquí que no existe contrato por el cual, bueno, pues si no existe contrato, entonces lo que me está usted diciendo, señoría, es que este tío me ha venido cobrando a mí unos recibos por amor al arte. No se me ha dado. La verdad que en este caso en concreto, que pasó lo de las diligencias preliminares, aportó los recibos y solicitó en el requerimiento de otro sirigo, ¿vale? Y cuando sepa qué pasó, pues tú no te preocupes que tal eso. Claro, normalmente o por diligencias preliminares o amistosamente o si tienes que contestar, utiliza los recibos y con esos recibos pide el requerimiento. Es lo que yo te aconsejo que se pueda hacer. Bueno, y estamos hablando de un documento de prueba que es documento mercantil, que son firmas bancarios, o sea, que tiene su acogida en la ley de enjuiciamiento civil como método válido de prueba. Por lo cual entiendo que no deberías tener problemas, Jordi. Una curiosidad que yo tengo respecto de lo que acabas de decir es que a la vez de que tú le requieres la documentación, extrajudicialmente le metes también ya el requerimiento. ¿Has tenido algún éxito extrajudicial por esa vía? Sí, con CaixaBank, con Bankinter, sobre todo. Cuando son entidades financieras, tengo que reconocerlo que cuando lo que hay detrás es una entidad bancaria grande y lo que te está reclamando, digamos, que es la financiera, por ejemplo, con Santander Finance también, lo que hacen ellos es o un comido por servido, ¿vale? Sobre todo si cuando te das cuenta que cuando todavía tienes que debes dinero, si te hacen ellos el comido por servido. Y cuando te dicen, mira, pues usted me pidió, yo le he dado 6.000, usted me ha devuelto 2.000, por los otros 4.000 me lo paga a este tipo de interés. Siempre intentan jugar con eso. Hay otros que no, hay otros que la verdad que me lleva la sorpresa, que lo estamos hablando también de un TAE del 27%, o sea que también se van a caer con todo el equipo. Y en este caso devolvieron el dinero y el cliente ganó, creo que fueron 400 y pico de euros. ¿Vale? Era algo chiquitito y también entiendo que un cliente, o por medio yo soy partidario que un cliente meterse en un juicio de esta categoría por ganar 800 euros, pues piénsatelo. ¿Vale? Porque si me dan 400, que sí, que a lo mejor es un engañador, a lo mejor el banco juega con eso. Pero yo entiendo que el cliente no se quiera meter en un fregado por 400 euros. Claro, claro. Eso fue lo que pasó. En otras, por ejemplo, lo que intentan, en ese caso, por cierto, lo digo que os van a decir que el resto lo podéis pagar en cómodas mensualidades, etcétera. Eso viene bien, sobre todo si estáis en situación de impago, que fue mi caso, que encima como hacen como una innovación encubierta o una refinanciación, ¿vale? Os lo que recomiendo es que paguéis en el menor número de cuotas posible o si podéis pagar de una, mejor que menos. Yo te digo que de una tarjeta de CaixaBank que le reclamaban a mi cliente 8.000 y pico de euros, además unos clientes aquí de la Sierra de Huelva, se quedó en 1.400.
que decían que los 1.400 al 7% o al 8%, que es el préstamo personal que estaban trabajando yo en ese momento. Y yo llamé al abogado y oye, ¿te puedo pagar una sola vez? Y 1.700 euros, si eres una persona mediana y vas menos apañado, 1.700 euros tú puedes buscar por ahí que te los preste a alguien o lo mismo lo tienes escondido debajo del colchón. Y fue lo que hicimos. Entonces, por ahí no ha salido bien. La mayoría de las veces, no te voy a negar, que con Within, por ejemplo, o con los fondos buitres, lo que intentan es meterte volarte. Digamos, volarte en el sentido de que no, le ofrezco tanto, pero bueno, me ofrece tanto en base a qué. O le aplico, como ha dicho la compañera, mira, le devuelvo, está el 27, bueno, se lo dejamos en el 20 y el resto se lo devuelvo. El 20 es una pasada. Y como es una innovación, ten cuidado, que lo mismo te la vas a acabar comiendo. Aquí la sentencia esta que hizo el Tribunal Supremo con Caja Teruel, que era de cláusula suelo, respecto de la innovación de los contratos cuando se aplica otras cláusulas, y entonces ya existe contraprestaciones, te la meten y te quedas sin pleito y por la cara partida. Por eso yo los acuerdos con lupa. Los acuerdos para no pelearlos, como digo yo. Claro. Vale, José Luis. Nos está preguntando Jordi, Jordi. ¿es posible plantear la demanda incluso tras haber concluido el contrato? Sí, es lo que he dicho antes. Plazo para la nulidad imprescriptible. Respecto de, por lo menos de mi punto de vista, a ver si va a sonar aquí que parece que he montado yo esto. Para mí, como es nulidad radical, no hay plazo de prescripción imprescriptible. Para los efectos, hay dos doctrinas, ¿vale? Bueno, si me apura, hay tres. Una que dice que el plazo empieza a comentar desde el momento que te da la nulidad, con lo cual sería con la nueva ley 5 años desde la nulidad. Otros que dicen que se tiene que estar al plazo de 15 años, con lo cual tiene que irte a lo que te cubra los 15 años hacia atrás, cuidadito, a final de año se nos cae la moto. Y ahora, por ejemplo, con los gastos, hay una sentencia de la Audiencia de Badajoz que ha salido hace una semana, creo, que hablo de los gastos porque lo mismo la revolving acaba creándose algo parecido. Que dice la Audiencia de Badajoz que para el tema de los gastos hipotecarios, desde la sentencia esta de 2019 del Supremo, que digamos que cuando el Supremo unifica el criterio, ¿vale? Que de ahí 5 años. Lo mismo en Revolvi acaba pasando lo mismo. Y como es una materia no igual, pero sí parecida, podría tenerse en cuenta que la segunda o la sentencia del Pleno, vaya montando aquí una locura transitoria, aunque no es una locura del todo, decir que desde la sentencia del Pleno empieza a correr los plazos, que podrían entenderse, que es cuando el Supremo, digamos, fija. No obstante, yo desde mi punto de vista, como me gusta ser precavido, me voy a los 15 años, que eso es palabra del Señor, por lo menos de aquí a final de año. Vale, una cosa, José Luis, de la primera de las dos preguntas, me ha parecido entender que dices que tú solicitas la documentación en la reclamación extrajudicial en la que tú ya formulas la reclamación a la entidad. Pero ¿qué reclamación le formulas concretamente? ¿La nulidad del contrato y la devolución de unas cantidades que tampoco sabes todavía porque no te han dado la documentación, por tanto tampoco sabes si te van a devolver o no te van a devolver o vaya a salir a la par? Por tanto, la reclamación que haces es nulidad por crédito usurario. Sí te digo que si el cliente me dice que no tiene nada de nada, no me lo creo. Porque aunque sea la carta de Within diciéndome me debe usted dinero, ahí viene algo. En mi caso, el cliente lo que tiene es la aplicación del móvil que tiene de Within, en la que le dice tal, pero que él incluso ha intentado a través de esa aplicación pedirle a Within copia el contrato y Within le va contestando otra historia y nunca se la da. Nunca le ha remitido la documentación. Te digo lo que tengo, te lo digo como la PG, pues yo me imagino que aquí cuando preguntas situaciones paranormales o situaciones extrañas a todo el mundo. Yo te digo que yo normalmente todos los clientes que he tenido me traen como mismo recibo en la aplicación de Within, posiblemente, si te metes en las condiciones, o por lo menos podrás ver los últimos recibos que te vienen las condiciones, ¿vale? Y sabiendo el capital que, digamos, en cualquier programa o gestor que existe para calcular, IRPC, te piden plazo, cantidad, disposiciones, que eso te vas a la cuenta corriente, ves las disposiciones que has hecho, ¿vale? Tipo de interés, ya con eso vas tirando. Y una reclamación, particularmente, yo lo que hago, vamos, las mías suelen tener, que yo la reclamación lo que hago es, soy el abogado, como todo, soy el abogado de tal, esta tarjeta es tal, le pongo la fundamentación jurídica, en concreto me están aplicando un TAE del tanto, que eso viene de recibo, al tipo de interés tal. Yo en la reclamación no pongo la cantidad exacta que me dé. Eso no te lo voy a engañar. Yo pongo las condiciones especiales genéricas, eso no, en este caso el interés remuneratorio, el interés de demora y las comisiones si las hubiere, que como te las cargan en cuenta, viene la comisión y el motivo, ¿vale? Y eso es mi reclamación. Y aparte abajo le pongo y solicito que me dé usted los extractos completos,
Hay un archivo que es archivo renta, tengo que buscarlo, pero es un archivo específico que tienen que tener todas las entidades financieras, que es lo que he compartido con la España, es un archivo especial. Y el contrato, y a mí particularmente, Wizzing me los ha mandado. Y ya con eso, ¿vale? Ya uno tira para adelante. Y ya con eso uno, como por lo menos en mi caso, voy sobrado en el sentido de poder ver comisiones o poder ver otras cosas. Pero normalmente los extractos, tú sabes, son muy chivatos. Cuando te cobran los 35 euros siempre pone comisión post-deudora o posición deudora o retraso impago. El tipo de interés, etcétera, que son los elementos esenciales del contrato, como dice nuestro Tribunal Supremo, vienen ahí. Ya con eso tú haces una reclamación perfectamente, y lo sabes tú mejor que yo, haces una reclamación perfectamente fundada e incluso podrías calcular. Yo no lo hago, pero podría hacerlo. Es más, muchas veces, aunque no lo hagan la reclamación, pero cuando hacemos una simulación al cliente para que más o menos sepa por cuánto se está reclamando, se está metiendo, pues con esos datos a nosotros el programa, ¿vale? Funciona. Y Wizzing sí me aporta, la verdad que hasta la fecha me aporta los datos. Sí es cierto que normalmente los clientes como mínimo tienen recibos o tienen la aplicación de Wizzing, y creo que hay una parte que pone condiciones del préstamo, etcétera, que te viene una pantallita de una posición global y que te viene más o menos ahí detallado el tipo de interés de aplicar, cuando el siguiente recibo. Y ya más práctico no puedo ser. Muchísimas gracias. De nada, hombre. Gracias a ti, Jordi. Pues ya puedes apagar la cámara. Gracias. La han puesto ahí. Podés no permitir, no lo permitir. No me salía. Muchas gracias, Gemma y Pagan García. No me salía. Mira, lo que sí que me están pidiendo aquí muchísimo, porque van a quedar muchas preguntas fuera, José Luis, es que hagamos una segunda jornada solo de preguntas y de casos prácticos. O sea, fíjate si has dado de sí aquí para la jornada, porque se van a quedar preguntas sin hacer. Pero de todos modos te paso la siguiente pregunta, ¿vale? Esta nos la hace Juana Checa Rivas, que nos dice que no quiere poner la cámara porque está con unos pelos y puntos suspensivos. Te hago la pregunta. Las tarjetas anteriores a 2013, ¿con qué se comparan para saber si los intereses son usurarios? Estamos lo he comentado lo mismo, estamos respondiendo, ya se lo comentaba a Jordi y a Gabriel, desde mi punto de vista. Creo que pues, macho, tengo yo, y se nota ya que ya a la hora que tengo dos neuronas y no para llegar a casa. Con operaciones, no sé si operaciones de préstamo al consumo o préstamos a 5 años. O operaciones a plazo. Lo voy a mirar, ¿para qué recordar cuando tiene el papel? Operaciones a plazo de 1 a 5 años. No, operaciones a plazo, operaciones de consumo de 1 a 5 años, de 1 a 3, de 1 a 5. En la sentencia del Supremo viene especificado. A ver, es la comparativa que yo hago. Como bien dice Gabriel, también se puede hacer por el interés legal del dinero. ¿Vale? Que puesto a hacer comparativas, lo que no me puedes comparar con algo que no existe. Pero no por nada, sino porque no existe. Es como si el día de mañana aplico, como somos de la Unión Europea, y en aquellos tiempos no había unificación como hay hasta ahora, te digo que me aplica a mí lo que dice la zona euro, que la zona euro, por cierto, siempre es más barata el tipo de interés. Ya sé por qué tienen tanto dinero todo el mundo en España. La siguiente pregunta es de Celia Arriscado, que si quieres puede poner la cámara. Y voy haciendo la pregunta, que nos dice: en el supuesto que el cliente haya dejado de pagar las cuotas y aún no ha recibido ninguna reclamación formal previa a la judicial ni demanda, ¿qué le recomendarías tú hacer a ese cliente? Repíteme, por favor, porque me he puesto a leer lo que me ha contestado Juana y... Vale, no, simplemente que un cliente que ha dejado de pagar pero todavía no ha recibido pues ninguna demanda ni reclamación. ¿Qué le aconsejas hacer en ese caso? ¿Cuándo ha dejado de pagar? Hombre, si nos queremos poner en plan artistas, a mí no se me ha dado el caso. Yo suelto la idea y como aquí somos la mayoría compañeros, que cada uno se saque, o si quiere aportar, mira, ahí tenéis el chat, lo aportáis. Yo entiendo que si el 28 de diciembre no le han reclamado, ni durante todo este tiempo le han reclamado nada, la deuda voy a cumplir, por lo menos lo que entiendo. Que sea de estar a fecha de incumplimiento o sea de estar a fecha de fin del contrato, podemos discutirlo por el tema de la doctrina de la consumación. Pero vamos, lo primero que te diría es
la prescripción que la tengas en cuenta por el tema de que pasen 5 años, no de 5 años con la nueva reforma. Como me has dicho 2013, pues si han pasado 5 años y no me lo reclama, deuda prescrita, desde mi punto de vista. Luego sí es cierto que el resto de la prescripción se está, en un lado, a la fecha desde el momento que se tenga en cuenta a contar de la prescripción, que hay muchos tribunales que dicen que se empieza a contar desde el pago o desde que el contrato se resuelve, y hay otros que dicen que se ha de estar a la fecha, digamos, del vencimiento total del contrato. Míralo, ¿vale? En ese aspecto, míralo, si puedes cumplir las dos prerrogativas. Si no, pues... Hombre, yo entiendo que los plazos de reclamación son los mismos para ti que para yo, porque tiene luego la limitación de los 5 años, por lo menos desde mi punto de vista. De todas formas, te digo que los fondos buitres, etcétera, se están moviendo mucho estos meses. Como te lo digo porque a mí me tienen frío. Porque son muchas demandas, no solamente por aquí, sino por cesiones de deuda, de temas de avalistas, etcétera, ejecuciones hipotecarias, que ahora, por ejemplo, muchas de las ejecuciones hipotecarias, con la sentencia de septiembre de 2019, la están sobreseyendo, la están tirando, que es el tema del vencimiento anticipado para ejecuciones anteriores a 2013, y se están reactivando, te están metiendo en vez de por ejecución por hipotecaria, te meten por ordinario. Pero un momento, me refería... Yo, Celia, yo hacía números. Yo al final, cuando me leí Manolito Gafota, de Elvira Lindo, decía que las personas mayores solamente entendemos o entendéis, yo soy joven todavía, de números. Por lo cual yo hacía números. ¿Cuánto es lo que le sale a tu cliente, digamos, que ha pagado indebidamente por intereses? ¿Y cuánto es el capital del capital? Eso sería un punto principal. Y dependiendo de si me sale a pagar o a devolver, pues ya vemos qué pasa. Son muchas variables. La segunda variable que tendría es relativo a los plazos de prescripción que ya te he comentado. Y la tercera, sobre todo, es la disponibilidad del cliente o las ganas que tenga el cliente de hacerlo. No sé si te he podido responder, Celia. Bueno, José Luis, te voy a hacer 2 preguntas más y con esto ya vamos a cerrar porque nos hemos ido totalmente de tiempo y evidentemente que te invitaremos a otra jornada que nos están proponiendo para contestar, para que sigas contestando a las preguntas si todavía te quedan fuerzas, ¿vale? Sin problema. No, la verdad que no estoy cansado, vamos. No os preocupéis, era broma. Pero tampoco queremos, que el resto sí. Abusar, no queremos abusar. Yo entiendo que el resto sí, que soy un palito. Perdona que me interrumpa, quiero saludar a Mariola Barón, que he visto por ahí por el vídeo, que sé que está malita con COVID y que es la que me pidió o la que ha venido a pedirme que haga esta mini ponencia. Totalmente. Vamos a dar opción de que hable a María, si quieres, Mariola. Y te hago la pregunta. Hola, Mariola. Bueno, y te hago la pregunta de Anabe. Anabe, si quiere que abra el vídeo y la hago. ¿Qué podemos hacer cuando en vía judicial no se nos proporciona el contrato? Bueno, eso ya la has contestado. Podemos presentar demanda y solicitar que con carácter previo a la audiencia nos lo proporcione. Eso también lo has contestado. Y la última es, en la demanda, entonces, ¿qué decimos? ¿Que las cantidades a recuperar se fijen en ejecución de sentencia, dado que la entidad no ha proporcionado la documentación solicitada? No, porque no sé si te la han dado o no. Si te la han dado, vaya de gusto. En estos casos va a ejecución de sentencia, primero porque la entidad bancaria es la que tiene todos los hechos necesarios como para hacerlo. Segundo, porque como estás pidiendo una devolución de contraprestaciones, que tú digas una cosa no significa que la entidad lo acepte. Es decir, en el sentido de que tú puedes coger y decir que yo he cogido 6.000 euros de capital y la entidad dice no, o las comisiones, etcétera. El cuarto punto, y eso es algo también, por utilizar una similitud con la cláusula suelo, ¿vale? La reliquidación, ¿vale? La tiene que hacer el banco, o tú puedes solicitar esa obligación de hacer en la demanda de que el banco proceda a la reliquidación del préstamo o de los intereses como si no existiera esta cláusula de interés donatorio, por lo cual devuelve la diferencia, ¿vale? Que eso me pasaba a mí, por ejemplo, con las acciones de Bankia, ¿vale? Con el tema de la ampliación hace tiempo, para que hagáis una idea, el banco te decía que como habían hecho un contra split
de 1000 a 1, que tú tenías tú a lo mejor pagaste o te gastaste 2000 euros en acciones y ahora tú vas a tener valían 2 euros. Porque, hombre, no, usted me está diciendo que le devuelva los 2000 euros y no es cierto. Usted tiene 2 euros en acciones, con lo cual me devuelve esos 2 euros, ¿vale? O sea, me quedo con sus acciones por valor de 2 euros y yo le devuelvo los 1998 restantes. Te lo digo que esta gente sí, que yo sigo pensando que en los bancos el más tonto hace floje. Con lo cual digo que yo particularmente lo que pongo es la obligación de hacer, de calcular y de reintegro de contraprestaciones. Eso es lo que hago yo. Si estás obligado, por ejemplo, el caso concreto que os he comentado antes, o bien porque, como hacen otros compañeros, que te interese cuantificar por el tema de las demandas para poner la cuantía, etcétera, pues macho, digo lo mismo. Yo lo correcto, o por lo menos lo que os recomiendo si vais a hacer eso, es que contratéis a un perito economista que refrende esas cantidades, porque el banco, como tú vayas con una simulación de una página web, está estupendamente hecha, o incluso que tú seas un tío mañoso y hagas un Excel, el banco te va a decir que el programa suyo es más chulo y que además, como todos los programas de ese tipo están homologados por el Banco de España, que yo solo tiene razón. Hombre, a mí nunca se me ha dado que un banco me haya hecho ninguna guarrada en ese aspecto, en el tema de las ejecuciones o de las cantidades. Pero también es cierto que en este caso no son bancos por los que estamos hablando. Estamos hablando de fondos buitres o estamos hablando de entidades de gestión de activos y de deuda, con sede en Luxemburgo, o incluso estamos hablando de entidades financieras que, aunque tengan que cumplir la normativa del Banco de España, la normativa no. Qué buen día. Vamos a dejarlo. Vale, José Luis. Y ya la última, y aquí ya sí que lo vamos a dejar, es un poco retomar lo que ya habías dicho respecto al tema del seguro. Cuando el seguro, la tarjeta lleva aparejada un seguro, se declara la nulidad de la tarjeta y, por tanto, también del seguro. Pregunta Gema, si deberían de devolver los importes pagados por ese seguro al estar vinculado a la tarjeta. Lo primero que debes hacer es quién es el titular del seguro, porque ese seguro va a ser la misma financiera. ¿Vale? Eso es fundamental. Te lo digo por el tema de la legitimación, Gema. Y lo segundo que te digo es, o te comento lo que he comentado antes. Actualmente, por lo menos en las cuestiones incidentales, a mí me han quitado esa cláusula. Digo cuando nos demandan a nosotros. Me han quitado esa cláusula alegando. Yo entiendo que la fundamentación no es usura, ni mucho menos. ¿Vale? Que la fundamentación iría por las órdenes ministeriales y por ley MiFID, por ejemplo, la MiFID bancaria habla mucho de eso, ¿vale? Iría por ahí la fundamentación y entiendo que yo atacaría o por normativa específica, la misma demanda puedes hacerlo, o por normativa específica de que yo tengo que prestar un consentimiento expreso, o sea, lo que estamos hablando es un vicio en el consentimiento, ¿vale? Que eso lo puedes englobar perfectamente con la usura. Segundo, iría por normativa concreta, relativa a la que hemos hablado antes con el compañero Gabriel, ¿vale? Que hemos comentado. Y la tercera opción que haría sería, en un momento dado, por resolución de contrato, por incumplimiento, pero esa última vía hay que estudiar. Y bueno, habría que estudiar, no, perdón, la de resolución de contrato por incumplimiento, lo de que vamos a hablar en este caso sería por el tema de que si decae el negocio principal, todos los negocios accesorios decaen, perdona, que me he enajenado. Que eso, por ejemplo, en los contratos de crédito al consumo es muy claro. Es decir, en el momento en que yo pido un préstamo para comprarme un coche y no me dan el coche, el préstamo vinculado decae, no tengo obligación de pagarle a la financiera, y eso viene en la ley de crédito al consumo o del comercio minorista. Entiendo que tiene que haber algo similar de que al caer el negocio principal, todos los accesorios decaen con él. Problema, que si es la misma entidad financiera, estupendo, si no te veo metiendo una demanda que yo particularmente o las separaba, no las juntaba porque tenía a dos abogados malos enfrente, cada uno contándote una locura, lo que puede conllevar a la confusión de vuelta. Y luego también es cierto que los seguros acaban siendo 500, 600 euros, que yo qué sé, complicado. No solamente nos podemos mover por lo que entendamos justo, sino también tenemos que ver el bolsillo del cliente y sus intereses. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues José Luis, aquí lo vamos a dejar porque estaríamos, por lo que estoy viendo, porque no paran de
escribirnos comentarios. Por cierto, decirte que todos son halagos para ti, que les ha encantado la ponencia, que es muy práctica, que sobre todo les ha gustado mucho el tema de la reconvención, el tema ahí procesal que no se les había ocurrido y que le ha parecido fantástico, y todos, pues eso, agradecerte la ponencia y sobre todo que haya sido tan práctica, ¿no?, para nosotros y para poder aplicarlo a nuestras demandas. Yo me alegro muchísimo. Oye, os voy a pedir un favor, ¿vale? Que es a lo que habéis pedido el correo del ponente. El correo lo tenéis, pero también tenéis mi teléfono móvil. Llamarme. Es que hablando voy a terminar antes que contestando por WhatsApp. Yo soy un tipo muy simpático hablando con un montón de chistes, solo puedo decir Amparo. Respecto, y no se me ha pasado, aquí hay un chaval, un hombre, un tal Jordi, que es de Terrassa, Barcelona, que pone que en cuanto abran los bares está invitado a botellines. Tú no sabes lo que ha dicho, chiquillo. No sabes lo que ha dicho. No sabes lo que ha dicho. Tú te has metido un problema. Tú escóndete por ahí. Tú procura que no abran la zona. Es verdad. Lo decía por lo que antes que decías que te lo cobrabas en botellines, pues por eso te lo digo. Vale. Yo te digo que te va a salir caro, pero bueno, tú ya lo has dicho y aquí hay un montón de testigos. Ahí está, esto está dicho ya. Oye, muchísimas gracias a todos. En serio, me tenéis a vuestra disposición todos los que estéis aquí. Y compañeros, una cosa que tengo yo muy clara como abogado, por lo menos que se molestaron en enseñarme, es que los abogados debemos de ayudarnos los unos a los otros. No estamos hablando de abusar, ni mucho menos. Yo sé que no hace falta que lo diga. Mira, si queréis abusar, hacerlo, que ya el límite lo pondré yo. Pero me tenéis a vuestra disposición en lo que os pueda ayudar. Respecto a una segunda ponencia, como queráis, en serio, no tengo. Si queréis hacerlo totalmente práctico, pues mira, yo por ejemplo, lo que me ha comentado Jordi, o lo que comentaba el otro compañero, que son casos anómalos, que mira, no me ha pasado, pero me puede pasar, por lo cual no solamente aprendo de mis pleitos, ni de los despachos con los que colaboro, sino que si encima puedo aprender de ustedes, pues lo que me llevo, no poco. Y en serio, muchísimas gracias. La otra ponencia, en serio, cuando queráis. Si queréis hacer los fines de semana, que me cojo en casa y ya no me echan y ya, pues, mira, ya ahí lo que haga falta. José Luis, me piden si puedes decir por aquí el móvil o si lo ponemos en el chat o si mandamos un correo. Sí, mira, en el chat lo podéis poner como os van a pasar o por lo menos tenéis el correo de Infodefenda, ¿vale? Podéis pedirle el material que yo he utilizado. Eso es lo que soy para ustedes. Al final viene, de todas formas, 659-077203. Lo podéis poner en el chat, si alguno, yo creo que antes lo han puesto arriba, el chat y mi correo electrónico igual. Y lo que necesitéis, oye, a vuestra disposición. Perfecto, pues agradecerte una vez más, porque la verdad es que ha sido un lujo tenerte aquí como ponente y hemos aprendido todos muchísimo de ti y como decían en el chat, se nota que controla de lo que está hablando y eso estaba clarísimo. Entonces, te lo agradecemos enormemente que hayas dado un poquito de luz a este tema que está un poco, la verdad es que muchos desconocíamos de muchas de las cosas que has comentado y nos ha dado mucha luz. Así que agradecerte que tienes aquí siempre tu casa abierta en Defenda y por supuesto que yo tomo el testigo para programar una segunda ponencia. Perfecto. Por cierto, lo de Asturias, que también lo he leído, que yo, aunque parezca mentira, soy como la vieja del visillo. Estoy hablando, pero estoy mirando los chats. De Asturias, allí se come bien, Yo no quiero decir nada. Allí cobro más, allí cerveza, pero también podemos hacernos una sidra o un cachopo. Ya se la tiraba al de que el próximo puente me lo voy a pasar pipa. Paso por Terrassa, de Terrassa a Asturias, de allí me paso por Galicia y bajo por Portugal por la autopista. Está todo hecho. Bueno, pues nada, agradecer a todos los que habéis participado y a los que habéis intervenido también en las preguntas y nos vemos en la próxima webinar. Venga, un saludo. Luego, muchísimas gracias a todos Defenda y a ti en especial.